Buenas tardes amigos. Quiero hablarles un poco acerca de algunos eventos que están sucediendo en el mundo de una manera que se va acelerando poco a poco. Algunas cosas comienzan así lentamente y poco a poco empiezan a acelerarse. Y eso es lo que está pasando ahora. En el caso de la guerra en Ucrania, tenemos algunos datos que debemos estar tomando en cuenta para saber cómo cada pueblo debe guiar su propio destino. El asunto de Ucrania no es tan simple, es bastante complejo. Lo que la gente ve a simple vista es simplemente que Rusia invadió Ucrania, causa tanta muerte, tanta destrucción, tanta maldad. Es el peor ser humano quizás en este momento para mucha gente. Y es la verdad de que en realidad no puedo excusar a Vladimir Putin por causar tanto daño y tanta destrucción en Ucrania, pero a la vez también es sumamente importante escuchar a los dos lados y la gente no está escuchando lo que Vladimir Putin tiene que decir. Y el mundo occidental, especialmente los Estados Unidos, obviamente no quiere que la gente escuche lo que él tiene que decir porque hay muchas denuncias muy importantes que él hace y que la gente debería tomar en cuenta. El mismo hecho, por ejemplo, de que los Estados Unidos esté gastando hasta ahora más de 125.000 millones de dólares en financiar a Ucrania en su defensa contra el ataque ruso. ¿Por qué tiene que gastar tanto dinero? En realidad era posible mediante mejores diálogos diplomáticos, era posible evitar esa guerra, pero no se hizo. Anteriormente hubo mejores relaciones con Rusia, incluso durante el periodo de Donald Trump, las relaciones estaban mejores, pero decayó mucho con la entrada del presidente Joe Biden. Y no es que yo sea republicano, en realidad muchas cosas negativas hay de los republicanos igualmente, pero la manera en que está manejando Joe Biden la economía es pésima, sin tomar en cuenta las necesidades del país, de la infraestructura, la salud, la economía misma, la inflación. El problema de la pandemia dejó bastantes secuelas, pero ahora con la guerra es muchísimo peor y debería enfocarse mucho más en atender la reactivación de la economía en vez de estar gastando tanto dinero enviando a Ucrania para armamentos. ¿Y quiénes se benefician de todo este gasto de dinero, de todo este sufrimiento a nivel mundial? Porque este problema de la guerra está afectando a todo el mundo. Y eso no es todo, sino que puede llevarnos y nos está llevando al borde de una tercera guerra mundial, con la posibilidad de el uso de armas nucleares, lo cual destruiría completamente el planeta. Entonces, en vez de tomar en cuenta los problemas más importantes en este momento, el- les ha mantenido a los políticos en poder demasiado enfocados en esta guerra, sin tomar en cuenta que hay otras necesidades sumamente importantes, incluso que están dejando de lado la importancia de la seguridad nacional en los Estados Unidos, al no tomar en cuenta que al destruirse la economía también es un problema de seguridad nacional. Y todo por el afán, por la ansiedad, la ambición de ciertos grupos, ciertos inversionistas, como ser, por ejemplo, los industria armamentista es una de las más beneficiadas ahorita mismo, porque ¿cuánto cuesta un tanque de guerra? Son varios millones de dólares. ¿Cuánto cuesta un avión hipersónico? Está sobre los 400 millones de dólares. Y así, proyectiles, por millones de proyectiles que tienen que enviar para la guerra, misiles de corto y largo alcance, balística. Y los mismos Estados Unidos está comprando armamento por una posibilidad de una tercera guerra mundial. Entonces esto beneficia, aunque no se dé esa tercera guerra, pero beneficia a las grandes empresas
armamentistas, las cuales son unas pocas, muy pocas, que puede contarse con los dedos de una mano. Por ejemplo, Lockheed es una de las que hace estos aviones más sofisticados de guerra y casi la única, la más importante, de más alta tecnología. Entonces, son cientos de millones de dólares por un avión con una sola empresa. Aparte de eso, también está, por ejemplo, la empresa BlackRock, que es la compañía que está a cargo ahora de la reconstrucción de Ucrania cuando la guerra termine. Pero una empresa para ir a trabajar allá tiene que tener autorización del gobierno de los Estados Unidos. Y para fortuna de esta empresa, ellos ya lo tienen porque en el año 2008 ellos tuvieron vínculos con el gobierno de George Bush y de Obama después para la reconstrucción o no reconstrucción, pero evitar la caída de varios bancos que estaban en gran peligro de caer, de ir a la bancarrota por medio del señor Larry Fink, que es el CEO, el director ejecutivo de la empresa. Y él mismo tenía grandes inversiones en las empresas que fue contratado para recuperarlas con fondos del gobierno. Entonces, es una manera como las grandes empresas trabajando en estos acuerdos pueden enriquecerse muchísimo. Ahora, esta empresa desde el año 2000 más o menos ha llegado a tener un capital, creo que está por los 10 trillones de dólares, o 10 billones serían términos hispánicos. Eh, no solamente fue en esa ocasión, sino también con la pandemia del COVID. También se le contrató a esta misma empresa, BlackRock, para la reconstrucción o ayuda para evitar el colapso de varias empresas en los Estados Unidos. El, la persona que está en más alto nivel en lo que es inversiones sostenibles o lo que es investigaciones para la inversión sostenible de BlackRock se llama Eric Van Nostrand. Él o se convirtió en el asesor principal en lo que es en asuntos de la administración de bonos relacionados con asuntos económicos de Ucrania y el problema de Rusia, de la invasión de Rusia. Y todo lo que él tenía que hacer es simplemente explicar cómo se haría la reconstrucción y cuánto tiempo debería durar el apoyo económico a Ucrania. De manera que al tener esta autorización, ellos hicieron estas reuniones con el presidente Zelensky y les dijeron, mire, nosotros podemos reconstruir Ucrania. Usted todo lo que tiene que hacer es simplemente dejar en nuestras manos y firmar este acuerdo. Y él firmó el acuerdo, pero obviamente un acuerdo no determina todo, sino que es solamente el comienzo, dura mucho tiempo para que se haga efectivo paso a paso algunas cosas. Por ejemplo, en septiembre y noviembre hubo reuniones con el presidente Zelensky donde prácticamente se le da a BlackRock la autoridad principal para coordinar todo lo que son inversiones dentro de Ucrania después de la guerra. Entonces, para levantar fondos, ellos estarán recibiendo, por ejemplo, más dinero del gobierno de los Estados Unidos para la reconstrucción. Y también para levantar los fondos van a coordinar todo lo que es inversionistas norteamericanos que pasarán a tomarse a cargo varios sectores de la economía ucraniana. Lo que sería, por ejemplo, bancos entrarán para hacer sus préstamos, entrarán a controlar el sistema financiero de Ucrania, empresas petroleras y de gas, recursos naturales entrarán para tomarse a cargo todo lo que es el control de esos recursos naturales. Y
empresas de construcción entrarán para hacer la reconstrucción de la obra pública, que se dice que está destruida como en un 40%, y la obra privada o infraestructura privada, lo que son edificios, lo que son habitaciones para la gente, en un 40% por lo menos, o un 50%. Entonces, esto va a costar siquiera unos 700 a 750 mil millones de dólares. Y si la guerra se alarga un poco más, llegará a $1 trillón por lo menos. Entonces, Ucrania no tiene ese dinero y los Estados Unidos tampoco puede darles ese dinero. Si ninguno de los dos tienen, entonces, claro, lo que BlackRock va a hacer será obtenerlo de parte de las empresas inversionistas que entran allá y de las donaciones del gobierno de los Estados Unidos, que va a estar dando más dinero. Pero esto es dinero privado de la gente que paga con sus impuestos, no para que simplemente vaya a parar en las cuentas bancarias de BlackRock, sino que el gobierno se toma este dinero y hace lo que quieren con el dinero del pueblo sin tomar en cuenta las necesidades de la gente. Y esto está muy mal porque está destruyendo la economía de los Estados Unidos. Cuando la gente empobrece, cada persona decae en la capacidad de poder producir más. La gente que tiene recursos puede producir más, emprende más, produce más, sea la tierra, sea por crianza de animales, sea por la construcción de maquinaria y cualquier otros productos. Las personas que tienen capital pueden emprender mucho más, a la vez que crean fuentes de trabajo. Pero cuando el pueblo empobrece, cuando no hay circulante en el país, obviamente la economía se va a pique. Y ahora mismo la inflación del país es muy alta y el gobierno no está tomando en cuenta eso, sino que está tan enfocado en lo de la guerra, eso es lo más importante. Y aparentemente es porque el gobierno de Joe Biden tiene mucho que no quiere que salga a la luz. Si es que Rusia gana la guerra, realmente es posible que no creo que Joe Biden vaya a ganar una nueva elección. Y no quiere, obviamente, que Donald Trump entre a gobernar, porque yo creo que Donald Trump tiene muchas cosas que decir y mm, tal vez incluso iniciar una investigación de todo lo que las acciones de Joe Biden. Y creo que ahí puede haber un potencial de muchos problemas el, para él, para Joe Biden. Entonces, se trata de invertir ciegamente en lo que es la guerra y la guerra, y con esa visión de túnel enfocada solo en la guerra, también está llevando más y más la posibilidad de entrar a una guerra nuclear con Rusia, y eso no es nada bueno, obviamente, va a afectar a todo el planeta. Y entonces BlackRock lo que haría es entrar a tomarse a cargo de lo que es inversiones extranjeras, todos los recursos naturales. La gente pobre va a seguir siendo pobre en Ucrania, no va a beneficiar mucho a ellos. Claro que tendrán casas, los que tienen más dinero, los más pobres no tendrán nada, y simplemente serán siempre la mano de obra barata para los grandes empresarios que entran para producir allí, para vender en las sociedades más ricas en el mundo. Y ese es el modus operandi del falso capitalismo, es decir, el neoliberalismo que pretende o quiere siempre mantener a la gente de otros países sumamente empobrecidos, viviendo al borde cada día, apenas avanzando a sobrevivir, para que no tengan tiempo ni de estudiar, sino simplemente entrar a la fuerza de trabajo para sus industrias. Eso es mano de obra barata. Igualmente Ucrania, como tendrá una deuda tan grande, esto estará por décadas o siglos, estará simplemente en manos de empresarios extranjeros que estarán usufructuando tanto de los recursos naturales del país como de la mano de obra barata en Ucrania.
ese es el modus operandi, pero a la vez el gobierno norteamericano no está dándose cuenta o no está tomando en cuenta, no le importa para nada el hecho de que China está de observador y estará quizás contento de que tanto los Estados Unidos como Rusia se están debilitando el uno al otro, tanto económicamente como también en el uso de armamento. En caso de que se diera una tercera guerra mundial, obviamente China tendría más posibilidades de ganar la guerra. Con una economía debilitada, los Estados Unidos no tiene mucho tiempo para mantener una guerra con China. Y por otra parte, mientras los políticos están enfocados en la guerra, China está expandiendo su control de otras áreas del mundo. La creación, por ejemplo, de la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, es está aglomerando varios países. Está Rusia, está China mismo, están algunos otros países asiáticos, también está Irán, y está ahora incluso Arabia Saudita pasó a formar parte de esta organización y eso es una gran bofetada a los Estados Unidos porque fue con Arabia Saudita que nació el petrodólar cuando Richard Nixon en 1970 o 1971 creo que fue, que deslindó al dólar de su respaldo de oro y simplemente se convirtió en un billete sin respaldo, el dólar sin respaldo. Y fue este convenio con Arabia Saudita que Arabia exigiría el pago en dólares a todo país que quiera comprar petróleo. Por eso se llama petrodólar. Y eso le dio mucho poder al dólar norteamericano. Pero ahora Rusia y China han formado una alianza en la que cada uno va a aceptar su propia moneda. Por ejemplo, Rusia va a comprar yuanes para pagar en yuanes chinos a China y China posiblemente estará comprando rublos rusos para pagar en rublos. Y también India está exigiendo a otros países que quieran negociar con ellos en el uso de los rupees de India. Vemos también que, por ejemplo, Brasil y Argentina han firmado un acuerdo llamado BRICS, que, en el cual están también procurando crear una nueva moneda para el comercio internacional y también piensan incluir, me parece, a Chile, Bolivia, Paraguay, creo que posteriormente otros países más de Latinoamérica y quieren que realmente esto llegue a ser una unión de todo Latinoamérica. China está respaldando a este proyecto porque ellos quieren que otras monedas le den de baja al dólar. El yuan chino está dando de baja porque está creando más alianzas con otros países y no es solamente alianza económica, es también alianza militar, es como prácticamente otra OTAN, similar a la OTAN. Y el gobierno de los Estados Unidos está dejando que esto pase en las narices de ellos sin tomar en cuenta porque están tan enfocados en esa guerra en Ucrania. Entonces el mundo está cambiando en el orden mundial impuesto por China y que no es bueno para nadie, ni para Latinoamérica, a pesar de que tampoco los Estados Unidos ha tratado bien a Latinoamérica, pero el gobierno chino tampoco, no es un gobierno que va a, a dar nada a nadie. Es un gobierno que quiere someter también a otros países. Están siguiendo las mismas pisadas que ha usado los Estados Unidos, lo cual es el endeudamiento externo para poder tomar control de sus recursos naturales, tomar control de su economía, para crear sus bases militares en esos países. Eso es lo que quiere hacer China, igual que ha hecho los Estados Unidos. Ellos están siguiendo muchos de los mismos ejemplos del Fondo Monetario Internacional, creando el banco hay un banco chino que está dando préstamos a algunos países. Entonces, no es nada nuevo, es simplemente el cambio de un imperio
hacia otro imperio emergente. Gracias.